Sí. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta Feria del Libro de Cajamarca, FELICAJ 2020, organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y la Dirección del Libro y la Lectura, Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, ALAC Yanacocha y Universidad Antonio Guillermo Burrelo. El tema central de este año es la lectura debe continuar. Por tanto, debemos continuar con esta actividad tan enriquecedora y liberadora pese a cualquier dificultad. Hoy tengo el agrado de presentar la novela Mi monstruo sagrado a cargo del autor Alejandro Neira Sánchez. Para esto tenemos como presentador a Elmer López Guevara, quien es Premio Copé Plata 2010, nacido en Trujillo en el año de 1962, es profesor universitario, escritor y corrector de estilo. Estudió educación en la Universidad Nacional de Trujillo, especializado en lengua y literatura, miembro del Fondo Editorial de la Municipalidad de Trujillo, gestor cultural e ilustrador de textos didácticos y literarios. Además, es autor de El hombre que tenía miedo a morir, publicado en el año 2012. También Caída Libre, publicado en el año 2015, y Una visita inesperada, publicada en el año 2019. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí en FELICAJ. Buenas tardes, gracias por la presentación. Me da mucho gusto de que me hayan considerado para estar presente en la presentación de un libro de tan magno autor, Alejandro Neira Sánchez. Pero antes de eso, como a continuación, va a participar nuestro amigo poeta Beethoven Medina. Yo debo presentarlo. Beethoven Medina nació en Trujillo en 1960 y se graduó como ingeniero agrónomo aquí en Cajamarca, en la Universidad Nacional. Es magíster en Ciencias Económicas con mención en Finanzas por la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente tiene estudios concluidos de maestría en periodismo por la Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Ha publicado Necesario silencio para que las hojas conversen, en 1980, Quebradas las alas, 1983, Expediente para un nuevo juicio, 1998, y Antes niegue su luz el sol, 2003, Cerrito del amanecer, 2007, El arriero y las montañas bajo el alba, 2008, Ulises y Taikanamo en alta mar, 2012, Chelita encantadora, 2013, Éxodo a las 7 estaciones, 2016, edición extraordinaria, Antología General de la Poesía en la Libertad en el periodo de 1918 y 2018. Una voluminosa investigación que le ha acarreado una serie de elogios. También tiene De los Andes al Río de la Plata, con autoría con el poeta uruguayo Alfredo Villegas Oromi en 2019. En cuanto a los premios que ha obtenido a lo largo de su carrera, que ya viene desde hace más de 40 años, ha obtenido pues el segundo premio Juegos Florales Universitarios del Perú en Tacna, 1979, segundo premio Juegos Florales Javier Heró en Lima, 1980, segundo premio El Poeta Joven del Perú en su quinto concurso en 1980. Premio Juegos Florales Nacionales Ciudad de Guadalupe en 1999, segundo premio de la Segunda Bienal Nacional de la Poesía Infantil, el IBNA, en el 2007. Asimismo, Premio Internacional de Poesía
Ciudad de Aguas Verdes el 2009, Premio a la Excelencia Literaria UHE Puerto Rico 2015 y finalista en el 6º Certamen de Poesía Hispanoamericana, Festival de la Lira, Cuenca, Ecuador 2017. Además, no debo dejar de mencionar que nuestro poeta no deja de publicar reseñas de autores liberteños sobre todo, lo cual lo ha catapultado como una de las personas que más aboga por la producción literaria liberteña y también nacional. Y tenemos entonces pues a un gran exquisito y abnegado con la literatura, a pesar de que él es un ingeniero agrónomo cuyo oficio o profesión no ha dejado, fíjense, es meritorio. Dejo entonces pues las palabras a mi amigo, lo tengo entre mis amigos y es un orgullo para mí, a Beethoven Medina, para que comente sobre la obra que nos compete en esta tarde, llamado Mi monstruo sagrado, cuyo autor es Alejandro Neira Sánchez, que está aquí presente en la mesa. Por favor, Beethoven, puedes iniciar tus comentarios. Buenas tardes, señor Ministro de Cultura del Perú. Buenas tardes, arquitecta Judith Padilla, directora de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Cultura. Señores organizadores, público, asistente virtual a través de la nueva tecnología, de esta nueva forma de vivir. Es para mí muy grato presentar la novela titulada Mi monstruo sagrado, de el escritor Alejandro Neira. Hasta hace 4 días siempre mantuvo su prestancia como escritor peruano ya reconocido, por lo que voy a explicar luego. Y hace 48 horas es nuevamente nuestro ministro de Cultura. Es una feliz coincidencia porque estamos entre colegas de la literatura y tenemos temas afines que nos convocan y que ustedes irán dando fe en cuanto voy desarrollando mi exposición. Recientemente nombrado ministro de Cultura del Perú, Alejandro Neira Sánchez nació en Lima, 1974, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2001 y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998. Se graduó en la Maestría de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y en la Maestría Ejecutiva de Servicio Internacional de la American University en Washington, Estados Unidos. En 2017 fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, como muchos conocemos. En el 2018 fue ministro de Cultura. Entre abril 2018 y julio del año 2019 fue director del Centro Cultural Inga Garcilaso de la Cancillería peruana y se venía desempeñando como jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que ahora nuevamente es nuestro ministro de Cultura. ¿Por qué hago estas referencias? Porque sé que nos están sintonizando estudiantes, tanto de nivel universitario, secundario y lo más importante, el pueblo, con este hermoso eslogan: la lectura debe continuar. Y es necesario, conveniente, hacer estos marcos teóricos para ubicarnos, como nos recomendaba Alfonso Reyes, para distinguir esta hermosa hipótesis. Cuando un escritor está debajo del contenido de su obra, sobre el contenido y calidad de su obra, o es correspondiente su obra con su vida y sus principios. Creo que aquí estamos en lo último. Hay una correspondencia entre lo que el escritor piensa, practica y escribe.
Pero ahora nos preguntaremos cuál es la obra y por qué se está diciendo que es un autor peruano ya reconocido. Por lo siguiente, en obras ha publicado Peruanos Ilustres en el 2005, hace 15 años ya. Peruvian 2007, Peruanas Ilustres 2009, Peruanos de Ficción 2013 y la saga de novelas de Compañía Perú, CIA Perú, El Espía Sentimental 2015, y además ha sido distinguido con el Premio Copé de Oro 2019 justamente por este libro que estamos presentando, Mi Monstruo Sagrado. No obstante eso, con un hermoso antecedente al obtener, al igual que Elmer López, que está participando, el Premio Copé de Plata de Cuento en el año 2012 por su libro de la sabiduría. Y además, el cuarto premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro 2012 con la novela CIA Perú 1985, una novela de espías 2002. Como verán, estamos ante un diplomático y a la vez escritor con reconocimientos y con conocimientos para poder desarrollar la novelística, que no solamente por lo que le hemos leído se queda en la emoción fácil, en la anécdota, en el recuento, o empleando técnicas como el raconto y feedback, de escritura lineal, que son formas, pero ¿qué piensa el autor? Y aquí que hemos venido no solamente leyéndolo, sino también viendo cuál es su pensamiento. Y él se ha anticipado al Bicentenario. Y en el año 2017, precisamente un jueves 22 de junio, en la cátedra Víctor Andrés Belaúnde, hizo una exposición siendo él director de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Y qué nos decía ahí? Como estamos rumbo al Bicentenario, la novela histórica entre la verdad y la posverdad. Y ciertamente, la literatura que él realiza parte de antecedentes históricos, pero a la vez también con asuntos y temas y personajes ficcionales. Nos decía en aquella conferencia que la relevancia de la novela histórica para la comprensión de las diversas etapas de la historia de una sociedad en un periodo de tiempo determinado. Y efectivamente, son tiempos de reencuentro, de identidad. Acabamos de pasar unos días muy difíciles en Perú, pero es justamente parte de la historia, lo que incluso Alejandro Neira ya viene escribiendo. Por eso él considera importante, además que es conveniente separar la realidad de los hechos ocurridos en el trama de la novela. Pues si bien es cierto, hay personajes que pueden ser reales, también existen personajes propios de la imaginación del autor, creados para poder captar el interés del público o para explicar la forma más fácil del porqué de una situación. Esta cátedra fue realizada, como he mencionado, en toda esa programación itinerario que vamos rumbo al bicentenario de nuestra independencia. Y más ahora, cuando están siendo publicadas varias novelas con este perfil, donde se hace justo tomar recomendaciones de Alejandro Neira y de otros autores, porque queremos en verdad volver a la identificación que alguna vez Altito Flores Galinde denominó como la búsqueda de nuevo Inca, y poder analizar un periodo con objetividad y evitando cualquier apasionamiento. Ese es el marco de lo que piensa, de lo que anuncia, pero ¿qué declara ya en tono personal? Que por un lado tiene su lado diplomático, pero que es el hecho de que existe para él una gran historia y siempre esa gran historia tiene otras pequeñas historias. Esta última escribe personajes que son visibles, los personajes principales, pero también existen personajes que están de alguna manera detrás de cámaras o haciendo papeles secundarios, pero que muchas veces tienen decisiones y a veces tienen las definiciones de una época. Esto lo aprendió en la carrera de diplomacia, pero sí lo llevó en una maestría en Estados Unidos, a la que hemos mencionado. Cuenta la anécdota que le hicieron leer un libro
en donde estudiaban personajes de segundo nivel que habían sido muy importantes en una determinada administración, la de Reagan, por ejemplo. No estaba marcada necesariamente por el secretario de Estado, sino por el jefe de operaciones de la CIA, quien atendía los respectivos de la Guerra Fría. Esto nos da a entender que no se queda en los personajes principales, sino también en otros que, como estamos demostrando, tienen importancia. Y así, su obra literaria la ha venido realizando a través del género novela, siendo diplomático y actuando, testimoniando el gran teatro de la política del Perú, porque nos ha demostrado gestos y símbolos de quienes velan de alguna manera por lo que hacen los diplomáticos. Y ellos van observando lo que ocurre detrás del telón. Estos personajes protagonistas es justamente lo que detecta un diplomático, y que esto a veces no percibimos quienes ejercemos otro oficio. Y sus obras tienen mucho de él, no nos olvidemos. Por eso sus textos literarios, sus obras literarias reales y ficcionales, tienen como personajes a veces apolíticos. No los voy a citar, pero que tienen que ver de estos últimos 30 años en nuestra era republicana, y que marcan justamente la generación del 90, en donde desarrolla sus estudios y su creación literaria nuestro narrador Alejandro Neira. El género de espías, más que escogerlo, cayó de una investigación que venía haciendo durante la creación de los libros peruanos de ficción, y le dio una suerte de libertad para escribir, porque para comenzar, quienes lo leemos, sabemos que no es solemne. Hace momentos ya estaba bromeando con nosotros, y no podía describir de otra manera, porque es su contenido de humor e ironía que, entremezclado entre su narrativa, también le dan una actualización y un interés a los lectores más jóvenes. Entonces, hasta acá, de lo que vamos escuchando, tenemos al literato que parte de la historia, al diplomático que se basa en personajes reales y ficcionales, que descubre la realidad de los países, ¿no? Y que va dando un rol protagónico a la diplomacia, o haciendo el diplomático, o a estos personajes que tienen que ver con la política de los países, y especialmente con Perú. También acabamos de mencionar la ironía que muestra, ¿no? Porque él ha recalcado que no es una burla, más allá de la naturaleza, el peruano siempre ha sentido sentido de humor, y por eso le da ganas de reírse cuando las cosas son serias. Dice también que después de una risa o una sonrisa, pensar que lo que ha ocurrido en el fondo también es una realidad. De la cuota de curiosidad permanente que tenemos y que creemos cuando leemos sus obras, es la libertad que tiene para escribir y el interés de ficcionar las cosas. Le da una correspondencia a su carrera literaria y a su carrera diplomática. Desde que entró, ha visto dentro de su carrera política presidentes, cancilleres, trabajadores de un estamento jerárquico en el cual estuvo en el último nivel, y tratando a veces desde la parte más inferior, viendo cómo las cosas salgan. Además, que no falte un vaso de agua, o que los nombres de las personas estén correctamente escritos, como hemos estado haciendo las previas antes de esta exposición. En estos pequeños detalles que finalmente hacen que la representación del poder de la literatura se vea más creíble. ¿Por qué estoy avanzando bajo estos ítems? Porque la novela, justamente titulada Mi monstruo sagrado, tiene que ver con todo lo que vengo mencionando. Por eso el jurado, al premiarla, la denominó y honró con el primer premio de oro, por cuanto lo consideró una novela prismática. Mi monstruo sagrado es una narración prismática que logra una sólida reconstrucción histórica de una época e integra los niveles de la realidad y la ficción a partir de una investigación. Ojo con lo que vengo mencionando, la investigación, ¿no? El interés de aprender, de sacar datos sobre un episodio revelador de los actos más ocultos de la sociedad peruana. Y ya verán lo que luego les voy a develar.
La obra dosifica la intriga y exhibe un lenguaje sutil, crítico, preciso y sugerente, rico en ramificaciones simbólicas, tal como lo expresó el jurado de aquella ocasión. En efecto, es una novela que además de ser leída, debe ser vista, imaginada, sentida como si fuera una película a través de la lectura. Es decir, una obra por su trama y desarrollo propicia desde la mirada lectora a una doble observación, una doble novela. Ojo con lo que estoy diciendo, una doble novela. A la descripción que construye lo real y lo ficticio, que técnicamente motiva la construcción visual onírica que el lector se va formando. No exige leer con la interpretación del texto y con el dominio sintomático del discurso narrativo. Así la novela discurre dispersándose por hechos y personajes con procedimientos y efectos sostenidos por las licencias literarias actuales. Me voy a ir explicando mucho mejor. Este libro, Mi monstruo sagrado, tiene un hermoso antecedente. Y miren ustedes el trabajo de investigación, por eso me he permitido mencionar que Alejandro Neira está y siempre vuelve a las bibliotecas, está en la investigación, que averigua nuestra historia, sus personajes, ¿no? Mi monstruo sagrado parte de el monstruo sagrado. Solamente ha cambiado o ha reemplazado el él por el mí. Y veamos por qué esa diferencia. Es que el antecedente de su novela, ¿no?, tiene una fuente que a la vez es recreación, la novela El monstruo sagrado, publicada por Edgardo de Javich en una edición de Populibros, 1964. Muchos de los participantes en sus domicilios, en sus salas de estudios, recordarán que esta colección fue dirigida por el poeta Manuel Escorza, ¿no? Y ahí, en esta novela, editada por Populibros, se relata el asesinato ocurrido en 1951 al embajador Jorge McLean, nombrado en Quito. Muere en manos de su secretario personal. Se trata de un crimen pasional a cargo de un joven que quiere liberarse de los abusos de su jefe y amante. Sin embargo, Alejandro Neira, disconforme con el tono moralista de la novela, me refiero a la novela de Javich, decidió investigar lo real. Y cuando le comentó a su padre, o sea, al padre de Alejandro, que estaba escribiendo una novela, vino más la intriga, porque ya y se decidió a investigar lo real de este crimen. Y cuando su padre se enteró, siempre le preguntaba qué es de la novela que tiene como personaje a este embajador, etcétera. Porque había conocido en el colegio Alfonso Ugarte. Esto despertó más la investigación e intriga de los hechos y el desenlace que pueda ocurrir, y a la vez formó parte del leitmotiv para escribir esta novela que ahora del monstruo sagrado pasa a ser para Alejandro Neira Mi monstruo sagrado. En realidad, Mi monstruo sagrado ya tiene como versión revisada y recreada por Neira y con derecho autoral y rebautizada como Mi monstruo sagrado. Y encaja perfectamente en su manera de enfrentar la pantalla en blanco, ficción sobre la ficción. Es un doble novelado, como he mencionado, único en la novelística peruana. Alguna vez el poeta Alonso Ruiz Rosas hizo lo mismo en el género poético. De la Biblioteca de Investigación en Arequipa, cogió unos versos que no voy a desarrollar este tema, pero que lo registró y recreó otros versos y que incluso también ganó el Copé de Oro en poesía en la década del 80. Pero volviendo aquí a la novela, es de por sí de investigación y trae novedad, por cuanto se trae un tema tan actual ahora y vigente desde el pasado, empero ubicándose en el sitial de la moral y actualizando las complejidades de las relaciones humanas. Aquí no hay secretos. Se novela las relaciones homoeróticas sobre cómo Lima sigue siendo aún una ciudad contradictoria
y diríamos todo el país, toda la sociedad moderna, a veces llena de hipocresías y desenfrenos al mismo tiempo, y con antecedentes que vienen pues desde 1951, fíjense ustedes, ¿no? Tal como se registra en esta obra literaria y que constan de 4 partes ya. La novela de Alejandro tiene una parte que la titula El Padre. Ojo, fíjense ustedes, es este interés creativo, a la vez muy personal, original, de una parte de la novela, que es la primera, denominada Padre, la segunda Hijo, la tercera Espíritu Santo, y termina con una cuarta Amén. O sea, en otras palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Para quienes tenemos el afán y como tema la investigación, nos damos cuenta que esta es una estructura de novela en verdad que lo hace original. Y mucho más desde el tema que está desarrollando. Y es una novela también histórica, ¿no? Así como se está comentando la novela Los Tupac Amaru de Omar Aramayo, ¿no? El largo camino de Castilla de Eduardo González Viaña y otros temas históricos por la misma historia desarrollada en el proceso de emancipación o de independencia. Esa novela nos trae registros históricos de cómo la sociedad tenía en sus entrañas lo que ahora se busca una oficialización o un reconocimiento, en todo caso, la libertad o la igualdad para vernos dentro de una sociedad civil. Muy bien, volviendo a la novela del embajador, siempre su padre le preguntaba, y voy a desarrollar así muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, la primera parte dice la historia que vendrá, así empieza con este subcapítulo. Aquí se narra la historia de un asesinato ocurrido en la década del 50, donde el embajador Jorge Manleán y era amanerado. El asesinato fue más brutal. Esta noticia se dio el 16 de julio de 1951 en el diario Última Hora. Muchos también de los que están escuchando esta presentación concordarán con mi apreciación. Yo he llegado a leer el diario Última Hora y ciertamente tenía estos titulares. Pero ¿quién más que Alejandro Neira para bucear, buscar, indagar en los anaqueles de la biblioteca, de los archivos y encontrar con estas realidades? O sea, esto no es ficcional, es real. Las fuentes son reales, ¿no? Y el titular decía, masacran al embajador peruano. La prensa, que es un diario también que ha existido hasta hace 40 años, ¿no? Y el comercio que hasta ahora existe, también sacaron sus titulares. Por ejemplo, el comercio titulaba 4 disparos al cuerpo y el rostro desfigurado por una pedrada, ¿no? Dice, fue enviado como embajador a Ecuador, se refiere al personaje. Otro apartado de este primer capítulo se titula Con realismo, pero no sin poesía. Aquí demuestra que nuestro autor tiene amplio conocimiento de nuestra literatura, ¿no? Aquí cita a la colección Populibros de Manuel Escorza que he mencionado y que se volvió famoso, Manuel Escorza y los Populibros, ¿no? Se publicaba tanto Juan más famoso que Vargas Llosa, Ribeiro, y ahí estaba incluido Avich, ¿no? Por el monstruo sagrado. Pero acá viene la anécdota que muchos escritores lo comentamos y se viene transmitiendo que el más favorecido con las ediciones era Manuel Escorza y los autores no se los veía hasta una próxima edición. En otras palabras, que andaban pendientes los honorarios, ¿no? Su padre, de profesión rentable, ¿no? Le pidió a nuestro autor que estudie, además de una profesión como la que ejerce, la diplomacia también como la que ejerce, pero no sabía que había un potente narrador que honra las letras peruanas en este momento, me refiero a Alejandro. Por eso que en la nota de la solapa, como intertexto de este capítulo, sobre esta novela se hace una crítica. Esta es otra característica de la novela, va incluyendo, ¿no?, las solapas, comentarios que se hacían sobre esta novela y que también discrepan, ¿no? Por ejemplo, acá en este intertexto dice, el asunto de esta obra, audaz como pocas en nuestra literatura, no está encaminado a justificar este hecho de sangre, sino a mostrar con realismo, pero no sin poesía, cómo el hombre desciende impulsado por el propio hombre a la más humillante condición humana.
Ese está en la página 11 de la novela de Alejandro Neira. Otra subparte es 4 disparos al cuerpo, ¿no? Ahí es donde se narra los hechos relatados en radios y programas de aquellos años. En aquellos años, pues, los radios y los programas, digamos, eran no como ahora la televisión de señal abierta, el cable, etcétera. Eran muy escuetos, pero aún así trascendían las noticias. ¿No? Esta es en la década ya del 40 y también Odría aparece como presidente y comunica el crimen por tratarse de un embajador. Y ahí nomás viene otra subparte titulada Una mala crítica. Aquí miren cómo se hace una mala crítica a la novela del monstruo sagrado de Havis, ¿no? Solamente la prensa publicó un interesante comentario, ¿no? Que Neira lo rescata como texto, ¿no? Dice, el monstruo sagrado, más que una novela, es la narración verídica, vergonzante y oprobiosa de un hecho criminal que la sociedad ya había olvidado. En la misma contracarátula, pomposamente se la compara con el famoso libro Compulsión, que es de otra literatura, de otro país, pero que tiene más o menos similitudes en los contenidos, pero se hace un parangón muy breve nada más, pero deja ya el canon abierto para la temática. Luego sigue la parte Un hombre como una cicatriz, en donde ya la policía empieza a especular, se hace seguimiento del aciago día sobre la muerte del embajador. Aquí aparece un muchacho entre familiares e investigadores. En la siguiente parte, Los libros que somos, así lo titula, nos damos cuenta que dice el autor, en palabras de uno de los personajes, que es una mala novela. Y como mala novela, se parece a la vida. Aparece el personaje Perazo. Augusto Peter, que era un aristócrata malvado, y Carlos Gómez, que era un abusado sexualmente, lo incluyen aquí. Hace otra innovación Alejandro Neira al incluir un cuento dentro de la novela, fíjense. El cuento es titulado Corazón de Poeta. Y en este cuento vuelve a nuestra sociedad actual, ¿no? Y para los jóvenes que están sintonizando, nos habla pues de la música popular, nos habla de Armonía 10, el Grupo 5, un poco de baile. O sea, fíjense, es una novela que por eso es agradable, con humor, que estamos haciendo investigación, estamos haciendo historia, y de pronto estamos con Grupo 5, Armonía 10, y de vuelta volvemos a la prensa, y así, pues son las técnicas narrativas que se van empleando, y llegamos a esta parte que termina ya, el primer capítulo es Convicto y Confeso. Como Juan Antonio Perazo aparece en las portadas de los diarios como el convicto y confeso del embajador Halden. Pero fíjense ustedes, o sea, nos da anuncios, vuelve, ¿no? Que son las técnicas de narración, y pasamos a la segunda parte que la titula El hijo, ¿no? Aquí hay un asomo a la justicia, ya aparece Odría, las políticas de aquel entonces, los delincuentes, hay una confesión de parte, los equipos de fútbol, ¿no? Y con el personaje llamado Perazo. El siguiente subparte dice unos zapatos de charol. Antes existía la Policía de Investigaciones del Perú. Yo la recuerdo aún. Ya fue en la década del 80, un presidente que ustedes deben tener el grato recuerdo, y muchos el ingrato recuerdo. Se ocurrió pues que nuestras fuerzas eran Guardia Republicana, Policía de Investigaciones, la Policía, la Guardia Civil se unan en todo en la Policía Nacional Peruana. Y bueno, ya tenemos y conocemos sus consecuencias. Aquí estos zapatos de charol vienen a ser una clave, ¿no? Como para seguir una pista. Aquí se narra también parte de lo que fue una cancillería o la ocupación del embajador en Portugal. Hay una historia ahí muy, muy breve pero contundente que nos da a entender que esta relación no solamente en Perú, ya venía desde otros sitios, otros espacios de otro tiempo, ¿no? Seguidamente viene la subparte del día domingo, que fue el velorio, y ahí mismo Juan Antonio Perazo Cáceres confesó su crimen, ¿no? Viene la siguiente parte, de Pedro Beltrán, que era amigo del embajador, ¿no? Él anunció en los periódicos, porque querían que esta relación entre embajador y asistente de alguna manera no exista, querían mantener la imagen, crean por ahí un romance con Milagros Castellala Queriza. Aparece María Pichuza Freire, quien decía que era la hermana Isabel
ex enamorada de Juan Antonio, antes que viaje a Portugal, ¿no? La prensa teje estas historias para desvirtuar la verdadera historia homosexual del embajador. Fíjense cómo la prensa aquel entonces ya tenía sus objetivos, más allá de información, ya tenían su clase y tenían también el hecho de salvaguardar los intereses de clase también, ¿no? Y que ahora en esta novela la conocemos más crudamente. Ahora aquí hay un punto a reflexionar. No solamente hay historia, hay asunto ficcional, hay relato, hay variedad de temas, subtemas, sino que, ojo, en 1952 se publica el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, una publicación de la Academia Norteamericana de Psiquiatría. Ahí la homosexualidad se considera desorden del comportamiento, enfermedad mental. Ahora es una predisposición genética y una preferencia social, ¿no? El abogado defensor era un abogado de apellido Chacaltana. Fíjense ustedes cómo se hace ese quiebre. Del año 52, ahora todos ya sabemos cuánto se ha avanzado en el tema, la discusión, la aceptación, las libertades a estas opciones o en todo caso derechos. Luego viene la parte titulada Fresa Fácil, aquí ya se narra, ¿no? Cuando el asistente, pues, un domingo quiere comerse una presa de pato, ¿no? Cuando tenía ya decidido matar a Coquelo. Aquí el embajador Jorge ya es denominado Coquelo, cariñosamente así lo trataba. Se citan Una noche en Cieneguilla, ¿no? Eran los extremos de la Lima de los años 50. Coquelo deja a su mujer porque tenía su compromiso, ¿no? Lo deja con su cuñado y se va todo embalado de pronto porque ya tenía que irse a Quito. Perazo acude a la cita con su revólver en el saco y con unos zapatos que quedaron chicos. Y de pronto cuando escuchamos esto, estamos diciendo Alejandro Neira es un autor policíaco, hace novela negra. No, va más allá, porque como vengo explicando, son varios los temas. No solamente es el delictivo, no solamente es el crimen. Y bueno, la siguiente parte se titula El corazón del poeta, en donde ubicamos en la página 142 que El monstruo sagrado es una novela que está mal escrita por Javich, pero que sin embargo, ya cuando lo retoma, lo reescribe Alejandro, tiene otras connotaciones. Y llegamos pues al final de la historia. En los años 50, el embajador Jorge fue asesinado la noche del 15 de julio de 1951 con 2 balazos en el cuerpo y varios golpes con una roca en la cabeza. Y Juan Antonio Perazo fue condenado a 20 años, con los que cumplió después de 13 años, salió libre el 24 de 1924. Enseguida repasemos el Espíritu Santo, ¿no? Que es otro capítulo. Aquí se empieza con la despedida, en donde ya sabiendo que se llevan a Quito, el embajador se despide como corresponde, y Juan Antonio, para él no hubo fotos, no hubo también ceremonias, simplemente una juerga y cientos de botellas de cerveza con sus amigos de barrio y su entorno, ¿no? Aquí se cita algo también que quiero que ustedes reparen. Sofocleto. Todos sabemos que Sofocleto es un autor de novelas, diarios también. No nos olvidemos que los libros de Sofocleto, que llegaron a ser más de 15, no son diferentes temas, y que fueron bestseller en cuanto salieron. Nos hace recordar a nuestro narrador, Juan, que estuvo en Estados Unidos. Sofocleto tenía que ver mucho con el mundo de la diplomacia. Luis Felipe Ángel, ¿no? En la página 58 aquí se da estos acontecimientos. Él ya también aparece haciendo bromas y sonetos. ¿Y por qué digo que reparen? Porque van a ver al final aparece otro escritor, ¿no? Bueno, a camino a Cieneguilla ocurre lo que ya vengo relatando, ¿no? Hay otra parte en donde están las estaciones de Lisboa, también ahí aparece a Portugal, siempre los actores o los personajes son tanto el embajador como el asistente, ¿no? Y luego hay otra subparte, no veo, en donde fallece ya el embajador y agonizando con su cuerpo brioso de sangre mencionaba, no veo. Sigue El fin del amor, y aquí ya es donde viendo una película recordaban al monstruo sagrado y al toque lo relacionan con la compulsión y la soga. O sea, hay una hilaridad y
¿no? Entonces, esto no es coincidencia, es trabajo intelectual, es trabajo estructural dentro de la novela. Y aquí existen las relaciones homosexuales diplomáticos y sus asistentes. Aquí hay algo visional también, ¿no? El amén, que ya es la última parte, aquí voy a resumir, y ojo con lo que mencioné Sofocleto, ¿no? Perazo sale libre y su madre, como cualquiera de las nuestras, le pide, por favor, hijo, deja Lima y ya tienes que irte al norte. Y él opta por venirse al norte. Y aquí abro una pregunta. ¿Se vino a Trujillo, a Chiclayo, a Cajamarca, a Piura? Dice Alejandro que llega a Chiclayo. Y en Chiclayo empieza a recordar a Eguren, a Vallejo y a un poeta muy importante, a José Eufemio Lora. Bueno, debo concluir porque el tiempo está ya llegando a su minuto final. Concluyo que es una excelente novela por todo lo que se ha desarrollado a nivel de forma, por los contenidos que son de variables históricas, temáticas, ¿no? Psicológicas, fisiológicas, políticas, y por lo que también hay la combinación de técnicas y que va rescatando autores, ¿no? Desde Scorza, Sofocleto, y termina con José Eufemio Lora, nuestro poeta de Chiclayo, lambayecano. Felicitaciones a nuestro autor y éxitos en su cartera como ministro de Cultura del Perú. Muchas gracias a nuestro escritor Beethoven. En realidad tiene bastantes obras y bastantes premios. Bueno, después de haber escuchado el comentario que él realizó de la novela Mi monstruo sagrado, es momento de presentar a su autor, quien es Alejandro Neira Sánchez, quien es actualmente ministro de Cultura, escritor y diplomático. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2001 y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año de 1998. Se graduó en la maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y en la maestría ejecutiva en Servicio Internacional en Estados Unidos. Fue director de la Biblioteca Nacional de Perú en mayo de mayo del 2017 a enero del 2018. Además, fue director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores en abril 19. Ha sido premiado en diversas ocasiones por su trabajo literario. Es así que lo tenemos el día de hoy con nosotros. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Catherine, un gusto y muchas gracias por la presentación, y también a don Elmer y especialmente a Beethoven por esta profunda también análisis e investigación sobre mi propia obra y sobre mí mismo. Me ha hecho recordar cosas que ya no recordaba haber dicho, como esta presentación sobre la verdad y la posverdad en la novela histórica, una que hice hace algunos años en la Universidad San Pablo de Arequipa, que me invitó justamente para la cátedra Víctor Andrés Belaunde, y en la cual yo lo que trataba de explicar efectivamente es lo que bien ha dicho Beethoven, creo. De qué manera esta gran historia que uno lee en los libros y que está expresada pues en la historia de los presidentes y en las grandes obras o que uno va estudiando en el colegio con las listas de los incas, ¿no? Está finalmente también construida con las pequeñas historias de las personas que construyen de verdad la historia, que son los ciudadanos, las ciudadanas, y es creo lo que él mencionaba cuando se refería a los días que hemos vivido en las últimas 2 semanas. En realidad han sido hechos muy complejos, muy lamentables también, pero creo que se explican justamente en esa pequeña historia que digamos no es pequeña. Los ciudadanos, las ciudadanas, sobre todo los jóvenes, esta llamada generación del Bicentenario ha construido este puente que nos ha llevado de la desesperanza a un camino, creo, de confianza y esperanza en lo que nos queda como país, que es un país lleno de cultura, milenario, pero que se apresta a conmemorar el Bicentenario. Entonces es interesante que me haya hecho recordar esto, porque sí, voy a tratar de recuperar ese texto que de alguna manera
tiene que ver mucho efectivamente con lo que hemos vivido en estos días. Y muchas gracias porque me ha permitido también, claro, yo normalmente hasta antes del Monstruo Sagrado, la literatura la recordaba o la recuperaba a través de los cuentos, y sobre todo a través de esta saga que bien mencionó Beethoven, tiene que ver con los hechos que ocurrieron en el Perú en los años 80 y 90, ¿no? Es la época en que yo viví mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud, digamos, es la época en la cual justamente fue la época probablemente más compleja del Perú en los últimos 50, en los últimos 100 años, probablemente, que es la década de los 80, en la cual yo era niño, estaba en el colegio, yo estudié justamente todo el colegio en esa década, y claro, yo la recuerdo con mucha nitidez, y quería que de alguna manera se entienda, yo siempre lo comentaba, se entienda justamente también cuál es la importancia de no perder esta memoria, no perder la visión sobre la historia de esos años. Porque yo, y digamos, nuevamente tiene razón, tiene que ver con esto. Yo a mis sobrinos que tienen más o menos, que son de la generación de Bicentenario, digamos, les trataba de explicar cómo habíamos vivido nosotros esos años, los años 80. Justo hoy día un artículo del gran intelectual y ex canciller Rafael Roncagliolo se refería a eso, a cómo cada 20 años podemos hacer una diferencia de generaciones. Entonces, esa generación que es la de los 80, que precede a la del 2000, que probablemente es más bien mi generación, los que salimos a marchar en el año 97, precede esta generación del Bicentenario. Y creo que pese a todo lo que ha sucedido, la precede con mayor esperanza y con mayor, creo que visos de tener una sociedad más democrática, más igualitaria, que propenda más al desarrollo. Entonces, claro, yo siempre he escrito sobre eso, y como bien decía Beethoven, esta novela, Mi Monstruo Sagrado, a mí me lleva a muchos años atrás, y me lleva a recuperar una historia que es la historia más bien de la época de la generación de mi padre, cuando mi padre era joven. Mi padre justamente vivió en esos años, en los años 50, más o menos su juventud aquí en Lima, entre los años, fines de los años 40, 50. Y yo encontré esta historia que tiene que ver, que es un cruce pues entre mis dos profesiones, mis dos vocaciones, que son la diplomacia y la literatura. Justamente es una historia en la cual se mezcla, creo que ya el Beethoven explicó un poco la línea argumental, ¿no? Un asesinato, el asesinato de un diplomático, de un embajador, de una persona de la alta sociedad, si se quiere, en esos años, por su asistente. Y cómo detrás de eso hay una historia, pues, una historia de amor homosexual, una historia muy trágica, pero también difícil de entender en esos años. Aún ahora es difícil entender una historia de ese tipo. Pero en esos años, en los cuales además los medios, pues, estamos en plena dictadura de Odría, estaban controlados, efectivamente no se podía decir mucho. Y a mí me interesó mucho esta parte de la historia, cómo se narraba la historia en ese tiempo, cómo la prensa iba presentando los hechos que se iban descubriendo. Fue un asesinato del cual se descubrió al asesino apenas 3 días después, pero incluso en esos pequeñas 48 horas quizás, se fue tejiendo toda una historia, que claro, es la historia que uno puede encontrar en los documentos, pero que es la historia que a mí mi padre me contaba, o me contó, digamos, en su momento, y que es una historia que he tratado de ir reconstruyendo también con muchas voces de embajadores muy mayores, de gente que recordaba todavía esas historias, con gente que me ha ido contando cosas simpáticas, cosas extrañas, cosas que pasaron en esos años, y cómo de alguna manera toda esta historia no se podía contar además en esa época, y cómo la prensa la maneja de una manera, y cómo después de muchos años podemos acercarnos a esa historia a través de un libro, que es el libro de Edgardo de Habich, que pretende contar esa historia, pero que a mi criterio, digamos, literario, no lo hace bien, porque se toman un tono o una posición moral para juzgar antes que para narrar la historia. Entonces, yo hace muchos años, en realidad, yo he encontrado versiones de esto, hace muchos años, de pequeñas historias que iba contando sobre este hecho específico. He escrito una crónica también sobre el tema, un libro que se llama Crímenes de Lima, que es una nota periodística, digamos, o que busca hacerlo, de no ficción en todo caso, pero a mí me llamaba siempre mucho la atención, y he escrito varias versiones de esto,
Y justo el otro día que tuve una conversación también con amigos chilenos, donde presentamos la novela como un ciclo de conversaciones sobre los premios Copé, con gente de Chile que les comentaba, ¿no? Me recordé que esa historia, en realidad, esta última versión de esta novela la escribí estando en Chile, cuando vivía allá y trabajé como agregado, como diplomático. Y me da pues más pie, además, para encontrar esas múltiples conexiones. A mí lo que me gusta, y creo que Beethoven también lo ha subrayado bastante bien, es no quedarme en la historia o en una historia lineal. Es una historia, si se quiere, no sé si el término es adecuado, pero posmoderna, en la cual se van mezclando múltiples historias, hay muchos niveles de lectura, que a mí lo que me interesa es que la gente, creo que espero haber cumplido el cometido, ¿no? Se entretenga con la historia por un lado, pero que por otro lado, como siempre digo, uno puede leer, uno puede reírse con una historia, uno puede sonreír con la historia, pero finalmente tiene que quedarle algo en la cabeza dando vueltas, ¿no? Y es cómo una historia fue juzgada en esa época, una historia que probablemente, de la cual no se pudo conocer más justamente por esos niveles de pacatería que existía en la Lima, sobre todo, pero en el Perú de esos años, en los años 50, cómo después se cuenta al parte de esa historia y cómo ahora con una perspectiva mucho más amplia, y por supuesto que utilizando muchos elementos de ficción, se va construyendo. Entonces a mí me interesaba eso, me interesaba contar además todos estos vínculos también pues, con populibros, con autores como de Havich, con otros autores de populibros, con el propio Scorza, con el vínculo además ya más simpático, ¿no? Con Sofocleto, que es un autor, uno de los grandes autores peruanos del siglo XX, en realidad poco valorado, pero es probablemente el mayor escritor de humor que tenemos, y con textos valiosísimos además, pero que claro, siempre quedaba casi en lo anecdótico, cuando en realidad era un gran escritor y un gran periodista también. Entonces, son muchas las historias que se van cruzando, y que a mí lo que me interesaba era un poco llamar la atención sobre cómo se puede ver esta historia con el prisma, con el lente de los años ya desde el siglo XXI, ¿no? Como contando la novela ganó el premio el año pasado, hace casi exactamente un año recibí la noticia de haber ganado el premio, y claro, yo en ese momento además he tenido que volver a leer la novela porque es una novela que yo escribí hace tiempo, luego la presenté al concurso, ganó el premio, y después, bueno, cuando me llamaron, además, fue más allá de la alegría de poder contárselo a mi padre, que justo, además, por esas cosas del destino, solo se lo puedo decir porque falleció pocos días después. Digamos, hay muchas cosas que se van cruzando en la historia y que a mí digamos, me hicieron reflexionar más, sobre todo sobre esa forma de ver la historia con ojos del día de hoy, esa pequeña historia que nunca, por supuesto, quedó, digamos, bien contada, para contar una historia mayor, ¿no? La historia de la homosexualidad, la historia de cómo la literatura y el arte aborda estos temas, sobre cómo, además, en la dictadura se ocultaba información además que tenía que ver con la vida privada de la gente, cosa que ahora es casi imposible de hacer digamos, con la hiperconectividad que existe, o con el propio deseo de las personas de exponer su propia vida en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, para mí era bien interesante, probablemente, no sé si estará completamente lograda, era bien ambiciosa, digamos, en la forma de presentarse, pero creo que sobre todo cumple ese cometido de ser una historia entretenida, que después de todo, y bueno, la lectura de Beethoven ha sido bastante profunda, pero creo que lo ha dicho bien él, ¿no? Hay muchas múltiples historias que a uno lo van llevando por diferentes líneas, ¿no? Por diferentes líneas, depende de qué es lo que más le interese a uno, puede tomarla o no. Yo no sé si tengo mucho más tiempo, porque creo que estamos apretados, entiendo que era hasta las 6 de la tarde, y no sé si habrá alguna pregunta, pero en todo caso yo estoy muy contento, no quería dejar de pasar la oportunidad, no solamente de presentar esta novela, a la cual me había comprometido justo en el intervalo en que ya había dejado de ser ministro, pero estoy muy contento de haber participado en la inauguración. Yo he asistido desde la segunda FELICAG, y me alegra muchísimo que continúe, sobre todo ahora, pese a las dificultades de la virtualidad, pero que sin embargo permiten hacer estas conexiones
igual de simpáticas, igual de amables, digamos, en circunstancias en que tenemos que hacerlo de manera presencial. Ojalá lo podamos hacer en algún momento de manera presencial pronto. Pero para mí era muy importante poder agradecerles, además, porque yo siempre he participado con mucho cariño. Es más, la última vez creo que fue el año pasado que participé en la FELICAG, en una presentación muy simpática, que tuve que hacer solo en esa oportunidad. No me acuerdo qué pasó, que no llegó el presentador o pasó algo extraño, y yo mismo tuve que hacerme las preguntas y las respuestas en ese momento. Entonces hice una performance un poco curiosa ahí en Cajamarca, pero es una ciudad a la cual le tengo el mayor cariño, aprecio. Como le decía, tengo atrás un cuadro de Mario Urteaga, un autor capital del arte peruano, un pintor muy importante, pero además una ciudad a la que tengo mucho cariño por la historia, por lo que representa para el Perú, y porque siempre me recibió con mucho cariño. Así que yo espero poder ir pronto, ojalá como ministro en estas próximas semanas o meses, que tenga la suerte de ocupar el cargo para ver todas las cosas que tenemos que hacer desde la cultura, por la cultura, y desde ya, también como ministro dejarles un mensaje de confianza y de esperanza que estamos haciendo todo lo necesario para poder avanzar como país en este camino que queremos construir ahora con el presidente Sagasti, camino al bicentenario, ¿no? Creo que es bastante importante recuperar la confianza, que la ciudadanía recupere la confianza y verlo con esperanza, ¿no? Judith me dice que es la captura del Abigeo, el cuadro de Mario Urteaga. Yo le dije que he tenido la suerte de que fuera regalada, no regalada, fue adquirida por la familia de mi esposa, que nos lo regaló a nosotros, y es un cuadro de la familia de ella, es de Cajamarca, y Mario Urteaga era un pintor que conocía a la familia y tuvo la suerte de que se la entregaran. Así que efectivamente es la captura del Abigeo. Muy bien, Judith, muchas gracias por el dato preciso, además. Así que nada, muchísimas gracias. Yo no creo que haya mucho más tiempo para todo, pero les agradezco mucho y espero vernos pronto, quizás, ojalá presencialmente también en Cajamarca. Alejandro, otros como FELICAG, tenerte aquí, felicitarte por el libro, felicitarte en realidad por esa convicción que has tenido al escribirla, por esta novela que mezcla pues la parte real con la ficción, que eso es lo que a los jóvenes en realidad nos engancha tanto en una lectura. Yo como parte de la generación del Bicentenario, contenta y alegre de que tú seas un digno representante, en realidad con una línea de vida bastante interesante y algo que resaltar, que siempre has estado inmiscuido en la cultura y en el rescate de esta y de nuestras hermosas tradiciones que tiene nuestro hermoso país. Agradecerte el día de hoy por estar aquí. Creo que muchos jóvenes que te están escuchando en este momento están contentos, al igual que yo. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Dónde podemos conseguir esta novela? ¿Dónde podemos adquirirla? Y un último mensaje. Gracias nuevamente por estar en la Feria del Libro Cajamarca. No, muchas gracias. Bueno, la gran ventaja de esta novela es que es gratis y uno la puede obtener en las redes sociales. En realidad, buscando Mi Monstruo Sagrado, Alejandro Neira, inmediatamente uno va a llegar a la página de Petroperú y la página de Premios Copé, que ha puesto a disposición de la ciudadanía de manera gratuita y libre la posibilidad de leer esta novela. Está en la edición virtual, de hecho, no ha salido incluso en edición impresa porque justamente en época de pandemia, justo cuando iba a entrar a imprenta, se detuvo la producción. El Petroperú y las ediciones Copé tuvieron la excelente idea de presentar esta y otras que yo los invito a visitar en la página de Premios Copé de Petroperú para que puedan ingresar y ver. Hay muchísimas ediciones. Beethoven, que es otro ganador, además seguramente debe tener alguna de sus publicaciones también liberadas. Hay varios libros que han sido editados con los premios Copé de años anteriores, que están liberados y se pueden adquirir de manera gratuita, simplemente entrando al link y entrando a leer. Yo, de hecho, ya la última vez que he leído o visto mi novela ha sido a través de mi celular. En realidad, esa es la gran ventaja de la conectividad ahora. Dentro de todo, la virtualidad tiene sus limitaciones, pero al mismo tiempo tiene grandes posibilidades. Y la posibilidad, de hecho, lo mencioné ayer en la inauguración de la Feria del Libro, la posibilidad de poder conectarnos a través de medios virtuales de esta manera, estando yo aquí en
en mi casa, en la ciudad de Lima, con ustedes que están cada uno en sus hogares o en centro de trabajo en Cajamarca, y con distinta gente que probablemente no sea solo de Cajamarca, sino de otras regiones del país o incluso del mundo, le abre también a la cultura una gran posibilidad de difusión que es importante aprovechar, porque de hecho la literatura de Cajamarca o la cultura de Cajamarca ahora a través de estos medios puede ser vista y vivida en todo el mundo. Entonces creo que es una gran oportunidad para todos de aprovechar estas partes que, claro, no es sencillo adecuarse siempre a estos cambios de tecnología, pero es importantísimo para todos, y creo que la gente joven, justamente a raíz de eso, tiene una facilidad más para encontrar la cultura, en este caso la literatura, y de nuevo, Mi Monstruo Sagrado, busquen Mi Monstruo Sagrado, edición de Scopé, y seguramente van a encontrar rápidamente el link que les va a permitir hacer la descarga y la lectura en el medio virtual que tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, ministro. Bueno, sí, hace un momento ya tenemos el link de descarga en la transmisión en vivo. Ustedes pueden adquirir por ahí el libro mediante manera digital. Y bueno, yo también ya tenía conocimiento que está de manera gratuita, porque ya tuve la oportunidad de descargarlo por la página de Petroperú, que también está ahí. Entonces, por esos medios ustedes pueden descargarlo. El tiempo es tirano, lamentablemente siempre nos quedamos con ganas de escuchar un poco más cuando las conversaciones son tan ricas en sí y lleva un mensaje muy profundo como el que usted nos ha dado a través de esta novela. Muchas gracias, felicitaciones una vez más, gracias a las personas que lo han estado acompañando en esta oportunidad, al presentador y al escritor Beethoven como comentarista. Muchas gracias y espero pronto tenerlo aquí en Cajamarca de manera presencial y poder ver temas de la coyuntura cultural. Muchas gracias, buenas tardes, y es así que vamos a seguir con el evento. Y bueno, aquí estamos ya por la finalización de la presentación de la novela Mi Monstruo Sagrado, a cargo del autor Alejandro Neira Sánchez, actual ministro de Cultura, y recuerden revisar nuestra página web www.felicag.p, donde encontrarán nuestra tienda virtual. Y bueno, también ustedes podrán preguntar lo que deseen. Asimismo, también tenemos una tienda presencial en la Casona Espinach, que está ubicada en el Jirón Cruz de Piedra 631. También pueden buscarnos en Facebook y YouTube con el nombre Feria del Libro Cajamarca Felicag, porque la lectura debe continuar. Ya seguimos con este gran evento. No se muevan con las nuevas transmisiones. Buenas tardes.